El SMS Blücher se incorporó a la Kaiserliche Marine casi a finales de 1900, aunque sus orígenes datan del cambio del siglo XIX al XX. Ese año se enmendó la segunda ley de la flota para sumar 5 Grossekreutzer a la flota de ultramar y uno más a las reservas. Estos serían cruceros acorazados según el mundo angloparlante, y con las tasas de construcción previstas, la flota tendría 20 en total. A inicios de 1910 y hacia su mitad, los cruceros C y D recién habían sido terminados. Los cruceros acorazados clase Scharnhorst eran más rápidos, mejor armados y blindados que los anteriores, aunque seguían con presupuesto limitado. Por eso, entre otras razones, los cañones principales iban en casamatas centrales en vez de torretas. Esto, por supuesto, sería seguido por el crucero E, y este es el barco que eventualmente se convertiría en Blücher. En la primavera de 1905 se ofrecieron dos opciones al Kaiser, la A, que solo mejoraba moderadamente a los Scharnhorst, y la B. Se añadieron 2 cañones de 150 milímetros a la batería secundaria y se usó un nuevo cañón principal de 210 milímetros sin modificar cantidad o posición de la batería principal. La opción B era más ambiciosa, con 12 cañones de 210 milímetros en 6 torretas dobles en forma hexagonal y 8 cañones de 150 milímetros en casamatas, iguales a los de los Scharnhorst. Estos dos diseños se renombrarían como E1 y E2, aumentando la potencia de los motores en ambos. E1 ganaría medio nudo de velocidad y E2 igualaría la velocidad de los Scharnhorst. Llevarían armamento más pesado y ambos barcos tendrían poco más de 1 pulgada extra de blindaje, alcanzando 180 milímetros o más de 7 pulgadas en total. Sin embargo, los costos eran muy distintos. El presupuesto era de 24 millones de marcos, pero el E1 costaría solo 23 millones. Mientras que el E2, con la necesidad de construir 4 torretas gemelas adicionales y todo su equipo asociado, se proyectaba en nada menos que 25.6 millones de marcos. Al ver que el E1 era insuficiente y el E2 algo caro, se esbozó rápidamente el E3. Esto conservaba las torretas gemelas del Scharnhorst y sumaba 6 cañones de 210 milímetros en casamatas, 3 por lado, logrando una andanada de 7 cañones con las torretas incluidas. También contaba con cañones extra de 150 milímetros. El blindaje del E3 era de hasta 188 milímetros, pero se redujo en otras zonas, salvo en el centro del barco, para mantener ese grosor máximo. Mientras mantenía la velocidad, se estimó un costo de 24 millones, pero el E3 continuó tras acordar un contrato de blindaje más barato, lo que redujo el costo a 23 millones en vez de 24. Con 1 millón de marcos disponibles y sin prisa por terminar el diseño ese año, comenzaron a realizarse cambios o mejoras, según se vea. Esto llevó al diseño E5, que regresó a la forma hexagonal, con torretas simples al centro y dobles en los extremos. Esto redujo la andanada a 6 cañones, pero mejoró los arcos de fuego y, al estar en torretas centrales en vez de casamatas, aumentó el alcance. Al no requerir puertos de casamata, la protección del casco se volvió mucho más resistente. Sin embargo, se encontró que las limitaciones del diseño persistían, aunque el alcance mejoró por una mejor elevación. Las torretas individuales se estorbaban un poco entre sí, limitando los arcos de fuego en comparación con las casamatas. Pero el E5 seguía siendo preferido debido a la mejora en las defensas del barco, gracias a la eliminación de las casamatas. La mayor cadencia de fuego de los cañones en torreta compensaba la leve reducción en los ángulos de disparo hacia proa y popa. En esta etapa, el diseño que luego sería la clase Nassau tenía casi la misma disposición, con torretas dobles y simples mixtas. Usaban cañones de 11 pulgadas en vez de los de 210 milímetros o 8.3 pulgadas estándar en cruceros acorazados alemanes. Esta similitud reavivó un debate en las altas esferas de la marina alemana, cortesía del Kaiser. Es decir, ¿qué tal un barco unificado donde la velocidad de un crucero se combinara con la potencia de un acorazado? Este tipo teórico fue rechazado en la marina por 3 razones principales.
Si se priorizaba armamento y velocidad sobre blindaje, el barco quedaba vulnerable en batalla. Si el barco tenía velocidad, poder de fuego y blindaje, sería demasiado caro para el presupuesto. Finalmente, las leyes de la flota exigían un número específico de acorazados y cruceros. Con los costos basados en los costos anticipados de cada tipo, un tipo unificado requeriría que toda la ley fuera redactada de nuevo y potencialmente enmendada a la baja, especialmente si la gente en el Reichstag percibía eso claramente. Si un solo barco puede hacer el trabajo de un crucero o de un acorazado a voluntad, entonces claramente no necesitas dos, solo necesitas uno. Mientras estas discusiones continuaban, se preguntó si tal vez había otra manera de mejorar el diseño, quizá reemplazar los cañones de 150 milímetros o 5,9 pulgadas por cañones de 170 milímetros o 6,7 pulgadas. Sin embargo, la respuesta fue que, por el peso y la complejidad que eso implicaría, sería mejor reconsiderar los 12 cañones del E2 o mejorar los 8 cañones del E5 de 210 milímetros a 240 milímetros o 9,4 pulgadas. Ese calibre también estaba en algunos de los primeros pre-dreadnoughts alemanes más pequeños. ¿Y si la gente iba a seguir con esta idea de poner cruceros en la línea de batalla, aunque solo fuera como sustitutos de acorazados dañados? Se consideraba que la segunda opción, la de 94 pulgadas, sería un poco mejor, ya que al menos les daría un poco más de potencia contra objetivos fuertemente blindados. En medio de todo esto, llegó una carta del Kaiser, que se divertía en el Mediterráneo a bordo de barcos de la Regia Marina. La parte relevante de la carta dice lo siguiente: el oficial al mando, es decir, del acorazado, Sardenia de la clase Rey Humberto, me dijo que diseñó el casco de la clase Regia Elena y me aseguró 22 nudos, incluso podría ser más veloz. Cuando pregunté por qué Italia daba tanta importancia a la alta velocidad en los acorazados, ya que los cruceros blindados eran más adecuados para esa tarea, me respondió que la opinión general era que Italia no tenía dinero para ambos, acorazados y cruceros blindados. Por lo tanto, se había tomado la decisión de no construir cruceros blindados, sino de diseñar los acorazados, con líneas de casco tan buenas que podían mantener cómodamente altas velocidades y desempeñar funciones de crucero blindado. La declaración del comandante de la Cerdeña me sorprendió porque casi repetía lo que he argumentado durante años a favor de los acorazados rápidos frente a los cruceros blindados. La clase Regia Elena es el acorazado rápido que yo quería ver, desarrollado en vez de las clases Rune y C, y que decían era inalcanzable. Para la nueva ley de la flota, creo que sería ventajoso afirmar que contamos con suficientes cruceros blindados y que el acorazado es nuestra principal arma. La desarrollaremos en tipos rápidos individuales, los agruparemos en divisiones ligeras y haremos que cumplan funciones de crucero de la manera más efectiva posible. Se recomienda un barco de hasta 13.200 toneladas, 6 u 8 cañones de 28 centímetros, 2.800 toneladas de carbón, 20 a 22.000 caballos de fuerza, eslora de 132 metros, cinturón blindado de 250 milímetros y torretas con blindaje de 220 a 280 milímetros. Estas cifras deben considerarse como pautas generales, formuladas únicamente desde el punto de vista de que el acorazado rápido, calculado como un crucero blindado, debe, de hecho, ser absolutamente apto para la línea, algo que ni la clase Friedrich Karl ni la C pueden hacer. Esto puso al alto mando naval en pánico, ya que ninguno de los diseños actuales para el crucero E se acercaba siquiera a este nivel de capacidad. Y más importante aún, un plan preliminar indicó que el barco propuesto por el Kaiser probablemente volcaría con una brisa o corriente cruzada. El Kaiser solo cedió diciendo a la Marina que, si no les gustaba su idea de acorazado rápido, entonces diseñaran uno ellos mismos. Eso haría que los costos aumentaran mucho, y así se redactó el plan para dividir la propuesta de nuevos barcos cuando se presentara al Reichstag en dos partidas. Primero sería una enmienda para aumentar los cruceros de la flota. Luego, al aprobarse y volverse ley, se indicarían los costos reales de los nuevos barcos. Solo al aprobar el presupuesto tendrían que cumplir con lo que ya era una obligación legal. Y como si los diseñadores no tuvieran suficiente trabajo, hicieron otra versión del crucero. La E6 tenía 8 cañones en torretas dobles y simples tipo E3-E5 batería secundaria de 170 milímetros en vez de 150 milímetros y casco un poco más grande.
Esta y la E7, del mismo tamaño que los anteriores, parecían diseños sacrificables para que la Marina hiciera concesiones y quizá lograra lo que quería, ya que lo sabían. Los cañones de 170 milímetros y 210 milímetros eran tan parecidos en tamaño y cadencia de fuego que preocupaban no poder distinguir las salpicaduras de sus proyectiles. Tirpitz preguntó en voz baja si el E5 podría convertirse en un diseño intermedio, el E8 cuando estaban a distancia. Convertir las dos torretas delanteras individuales en dobles fue una mala idea, ya que para equilibrar el peso en la proa, la torreta doble de popa debió moverse aún más atrás, aumentando la ciudadela y el desplazamiento total. No había suficiente espacio para que las torretas dobles laterales funcionaran en el E5 sin perder una chimenea. El E5 volvió a ser la opción principal de la Armada y se ordenó continuar su desarrollo. Con las esclusas del canal de Kiel como límite de diseño, se sugirió que para mantener 23.5 nudos y caber en el canal, el desplazamiento total probablemente iba a tener un límite superior de alrededor de 13.300 toneladas más o menos. La rigidez de este límite se nota en debates sobre detalles menores en el diseño de barcos, como equilibrar las torretas tras instalar el nuevo cañón de 210 milímetros y añadir peso en la parte trasera. Se decidió adelgazar los escudos de las casamatas de los cañones de 150 milímetros a solo 20 milímetros. Eso implicaría que los cañones secundarios no estarían bien protegidos. Para añadir unos reflectores más, se reduciría su elevación. También preocupaba que el cinturón blindado quedara bajo cuando el barco estaba lleno de carbón. En el Mar del Norte, las distancias cortas permitían que el crucero encontrara enemigos antes de quemar suficiente carbón para elevar el cinturón blindado sobre la línea de flotación. Por eso, hubo que cargar más el compartimiento de carbón para colocar el cinturón blindado. Preocupa el grosor de la torre de mando AF y el blindaje insuficiente de la barbeta de la torreta, además de considerar extender la parte trasera de la torreta en vez de sumar peso muerto. Y una propuesta bastante curiosa, que resolvía los problemas de equilibrio de la torreta simplemente almacenando un montón de munición en la parte trasera de la torreta como contrapeso, también fue discutida. En las siguientes semanas, distintos departamentos tenían prioridades diferentes. Y luego, en medio de todo esto, llegó la noticia de que Gran Bretaña estaba a punto de aumentar la construcción de buques de guerra y el tamaño de los buques de guerra grandes individuales. Esto implicaba que Alemania debía construir barcos más grandes para mantener su relevancia y también invertir más en ampliar el canal de Kiel para la nueva flota. En septiembre, la política de diseño cambió totalmente. El canal de Kiel debía ampliarse al tamaño necesario. Los barcos debían construirse según especificaciones militares y técnicas necesarias, sin preocuparse tanto por el costo o dimensiones exactas. Este pronunciamiento generó 3 nuevos diseños, E9, E10 y E11. Todos tenían proa, blindaje en lugar de espolón y una torre de mando de popa más gruesa. Las torretas equilibradas solían mejorar el blindaje, los lanzatorpedos giratorios y las instalaciones del buque insignia. Todos regresarían al diseño E2 con 12 cañones de 210 milímetros y 6 torretas dobles en forma hexagonal, con diferencias entre E9, 10 y 11 como sigue. E9 y 10 tenían un casco más largo, lo que les permitía mantener la velocidad con la misma planta de energía que antes, mientras que E11 mantenía el mismo tamaño de casco, pero con mayor desplazamiento. Compensaba estar más bajo en el agua con 2.000 caballos de fuerza extra. E9 y 10 tendrían un diseño de blindaje externo similar al E5, pero mejor protección interna como mayor grosor en mamparos. E9 y E11 tenían las torretas principales igual que E5, pero E10 acercó más las torretas laterales, al reducir la batería de 150 milímetros a 6 cañones, y 11 mejoró la subdivisión interna y los mamparos blindados para brindar algo de protección contra torpedos y minas. Esto hizo que los costos aumentaran progresivamente. Los costos proyectados fueron E10, 22.25 millones de marcos, E9, 22.5 millones y E11, 26.25 millones.
A fines de septiembre de 1905 se eligió el E-11 como base del crucero E y luego crucero F, que después evolucionaría. Von der Tann cambiaría a 12 cañones de 280 mm o 11 pulgadas con el presupuesto final del crucero E en 275 millones de marcos. El I-11 fue modificado al I-15 con pequeños cambios y la elección de motores de triple expansión vertical en vez de turbinas. Tirpitz también pidió opciones con el cañón de 240 mm o 9.4 pulgadas, principalmente solo para ver si era posible. Esto llevó al desarrollo paralelo de los E-17, 18 y 19. El E-17 contaba con 6 cañones de 240 milímetros en 2 torretas dobles y 2 simples, más 12 casamatas de 150 milímetros. El E-18 quitó 2 cañones de 150 milímetros y convirtió las torretas laterales en dobles, sumando 8 cañones principales y una andanada de 6. El E-19 también eligió 8 cañones principales, pero dividió las torretas laterales en un par de simples en lugar de una doble, reduciendo nuevamente la batería de 150 mm a 8 cañones. Solo el E-17 realmente se mantuvo dentro del presupuesto incluso después del aumento, así que esas ideas se descartaron por el momento. Después llegaron más variantes E-20, 21, 22 y 23. El E-20 era el E-18 con 2 cañones extra de 150 milímetros. El E-21 puso 8 cañones de 150 milímetros del E-20 en torretas dobles, no en casamatas. El E-22 y E-23 partieron del E-19 y el E-23 usó torretas dobles como el E-20. Sin embargo, para el armamento de 150 milímetros, el tiempo y costo de desarrollar torretas dobles de 240 mm y 150 milímetros se consideraron prohibitivos, y además, el E-15 se transformó en el E-16B. Este diseño incorporó un cañón de 150 milímetros, extendió el cinturón de 180 milímetros, quitó la batería terciaria de 37 milímetros y redujo un poco el blindaje de proa para incluir el de popa. El barco se amplió para mayor estabilidad y se alargó para mantener la proporción. Se esperaba una velocidad final de 24 nudos. Hubo una propuesta de último minuto para reconsiderar la decisión sobre el sistema de propulsión y cambiar de motores de triple expansión vertical a turbinas, pero esto fue rechazado, debido a que se necesitaban alrededor de 3 meses para rehacer todos los planes y convertirlo en propulsión por turbina, y en ese momento el tiempo era algo esencial. El desplazamiento se ajustó a 15.500 toneladas, se redujo el número de chimeneas, pero se hicieron más grandes, planeando solo 2 chimeneas principales. Un leve aumento en la manga para más estabilidad y 200 toneladas extra de peso indicaron que la revisión final estaba lista. El 21 de junio de 1906, el Kaiser ordenó construir el crucero E. Incluso mientras la tinta se secaba, la marina alemana ya estaba consternada, pues a fines de mayo se supo de la clase Invincible británica. Se creía que tendría cañones de 9.2 pulgadas, pero en realidad su batería sería uniforme de 12 pulgadas. Pero ya era muy tarde para modificar el crucero E y enfrentarlo de forma realista. Se consideró brevemente la posibilidad de incorporar uno de los diseños de 9.4 pulgadas, pero se dieron cuenta de que ese diseño no estaba ni cerca de estar tan desarrollado como el que ya tenían. Aumentar el blindaje de un barco para resistir cañones de 12 pulgadas implicaría tantos cambios que reiniciaría todo el diseño de todos modos. Y así el Killa Blucher sería puesto en grada. Aunque los alemanes sabían que estaría en desventaja al entrar en servicio, pensaron que sería útil contra todo excepto los nuevos cruceros acorazados tipo Dreadnought, por lo que el diseño principal pasó a ser revisiones. Crucero F, tras nuevas revelaciones. Esto marcó el cambio de Von der Tann, que pasó de ser una nave casi invencible con gran poder de fuego pero poca armadura, a tener algo más de protección. Blucher, mientras tanto, entraría en servicio justo antes de que terminara la década y, como es bien sabido, encontraría su final en la batalla de Dogger Bank. Disparando ferozmente hasta el final, poco más de 5 años tras izar su bandera,